se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Ahora sí, ya estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás con su columna de los sábados, Para y vos que pensás, para Radio Tortuga 92.9, columna que ha titulado El capitalismo senil y su guerra infinita. Comenzamos, Aurelio. Bueno, creo que lo primero que hay que plantear es la necesidad de caracterizar a los actores que están jugando esta partida terrible en el Medio Oriente. Porque solamente, digamos, con esa caracterización se puede comprender cuál es el origen de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, a qué normas o a qué reglas o a qué contexto hay que referirlo a este conflicto, por un lado, y por otro, solamente dentro de ese marco creo que es posible llegar a la conclusión que, por supuesto, puede ser errónea o puede ser discutible más bien, a la conclusión de que esta guerra tiene un final incierto, pese al hecho de que la superioridad general de fuerzas del bloque constituido principalmente por Estados Unidos y también por Israel, que es una potencia militar, el sentido común usual creo que daría por sentado que quizás incluso sin mayor información sobre el poderío militar de Irán, que es una batalla que tiene un final absolutamente previsible. Yo creo que no es así. Creo que los que han señalado que Irán no es Venezuela lo han tenido en cuenta, por un lado, toda una cantidad de diferencias muy gruesas, como ser el hecho de que Irán es un país que tiene 90 millones de habitantes. Es una potencia Irán también. Es una potencia demográfica, sí. Es una potencia petrolera y es una potencia militar. En el terreno, por ejemplo, de la producción de drones, los especialistas consideran que Irán está en la vanguardia mundial. Uh-huh. No creo que eso sea un juicio equivocado si se considera que Irán es proveedor de drones a Rusia en la guerra de Ucrania. Uh-huh. Si Rusia, se vale de drones iraníes en una guerra tan compleja, con otro productor importante, porque Ucrania ha terminado siendo un productor importante de drones, en lugar de usar drones propios, se supone que el dato ese indica que Putin y el mando militar ruso reconoce una especie de capacidad superior en los drones que le provee Irán. Ahora, la caracterización, eso, si uno empieza por lo más general, creo que hay que situar la guerra en el cuadro de una disputa por el liderazgo global, cuyos actores centrales son el propio Estados Unidos, una potencia todavía muy fuerte, pero en decadencia, a la que Trump pretende
sacar de ese ciclo de desindustrialización y decadencia, y una potencia ascendente que es claramente el enemigo estratégico central para los Estados Unidos, que es China, acompañada, digamos, en esa pugna por Rusia y los países emergentes del mundo global, principalmente el grupo de países que están vinculados al BRICS, y que están poniendo en cuestión la hegemonía global de los Estados Unidos, en un cuadro en el cual Estados Unidos ha llegado incluso a sacrificar los intereses de algunos de sus aliados tradicionales más importantes, como es el mundo europeo, para preservar sus ventajas o para tratar de recuperarse en terrenos en los cuales evidentemente ha perdido el tren. La política de aranceles, esa especie de loca, de desatinada y de fluctuante y contradictoria política de aranceles de Trump, donde se mezcla lo económico, la intención de defender los intereses nacionales de los Estados Unidos, con el uso político de los aranceles. Claro. Trump, en ese sentido, creo que es una novedad en el uso de los recursos económicos como elemento de presión y extorsivo, sí, disuasivo, claro, para lograr alinear a todos los países que les sea posible, claro, a sus lineamientos políticos. En el caso concreto de esta guerra, hemos visto, por ejemplo, la cancelación del comercio exterior norteamericano con España, a raíz de que España no se subordina a las necesidades, claro, bélicas de Trump, y no permite el uso de las bases norteamericanas instaladas, claro, en su territorio para usarlas contra Irán. China salió en defensa de España, ¿no? Dijo que no se puede justamente utilizar la economía como algo extorsivo. Claro, sí, claro. Lo de Trump tiene ciertos rasgos siniestros y extremadamente inusuales desde el punto de vista de lo provocativo en política, que, digamos, subsidiariamente podrían tenerse en cuenta a la hora de interpretar digamos, qué lazos de simpatía espontánea hay entre Trump y Milei. Una de las cosas que ha aparecido en este conflicto son las declaraciones de Trump, según la cual se arroga el derecho a intervenir en el nombramiento del sustituto de Khamenei. Sí. O sea, Trump dice, ustedes al liderazgo que es teocrático, o sea, político-religioso, sí, de la cúpula iraní, Trump le dice, yo tengo derecho a decir quiénes pueden y quiénes no pueden ustedes elegir como líder, que es algo parecido a que si en algún momento, cuando sea necesario elegir un nuevo papa, Trump se considerara, digamos, facultado a señalar quién es su candidato. Claro. Lo digo esto porque somos nosotros un país cristiano, más familiarizado con lo que podría ser una cosa semejante en el terreno de la Iglesia Católica. Bueno, algo parecido ha hecho Trump en estos días, diciendo, yo no avalo la elección y rechazo la elección del hijo de Khamenei como
nuevo líder religioso iraní. Ahora, la conducta de Trump creo que solamente se puede entender como la expresión de una política muy aventurera, muy arriesgada, de parte de los Estados Unidos, en un momento en el cual está claramente en juego si Estados Unidos recupera o no su condición de liderazgo mundial. Eso es lo que está en juego. Claro. Eso es lo que está en disputa. Y el resultado, a largo plazo, yo en este sentido coincido con lo que ha señalado varias veces en Radiográfica de Buenos Aires mi amigo Gabriel Fernández. Gabriel Fernández, contra los catastrofistas, señala que lo que él está tratando de señalar en sus análisis de la situación global como un ciclo de decadencia del poder norteamericano y de emergencia de una nueva formación de política de hegemonía global, es un señalamiento que considera el largo plazo. No está hablando de que esto se va a producir en los próximos 5 o 2 años. Está señalando una tendencia que a su vez está condicionada a muchas cosas, entre otras, que la actual pugna no termine en una guerra nuclear que defina el fin de la hegemonía, pero a lo mejor a costa de definir el fin de la especie humana en la Tierra. Ese es uno de los actores. El otro actor, algo más sobre el tema de Estados Unidos y Trump. Hasta ahora lo que vemos, lo que se puede señalar es una política cada vez más agresiva, cada vez más audaz, en el peor sentido de la palabra, de parte de Trump, y un fracaso cada vez mayor en lo que ha sido su programa inicial, que es la recuperación del poder industrial de Estados Unidos. Eso no lo está logrando porque aparentemente la empresa es mucho más compleja que lo que significaría la simple traslación de empresas norteamericanas que emigraron al Asia, que están radicadas ahí, que están radicadas claro, allí, sí. Que les va bien allí, claro. La reubicación en los Estados Unidos, porque no se trata solamente de eso, se trata además de recrear un sistema, una cadena de valor que alimenta, como por ejemplo en el caso de la industria automotriz, no son solamente las terminales, son un sinnúmero de fábricas y talleres subsidiarias que son las que realizan una cuota parte de la producción y que en Estados Unidos desaparecieron. Claro. Desaparecieron y en este momento prácticamente todo el mundo de la gran producción industrial se maneja con cadenas globales de valor. Y en ese sentido, Estados Unidos vio destruida y de alguna manera no solamente destruida, sino superada su producción en áreas tan importantes como la industria automotriz, en las cuales es notorio que Estados Unidos no está en condiciones de competir con China. No, claro, absolutamente no. Inclusive esto de los aranceles que vos mencionabas, como la guerra, bueno, están haciendo que el mercado laboral estadounidense realmente esté sufriendo ya una fuga de puestos de trabajo, algo así como en febrero leí una estadística, Aurelio, que decía 92.000 puestos de trabajo se perdieron. Claro, pareciera ser, sí. Yo digo pareciera ser porque, claro, porque hay, lo que voy a decir es controversial, toma en cuenta opiniones de gente que conoce el tema, pareciera ser que no está todavía claro, no está definido el predominio
allí hay una suerte de empate, en algunos sentidos Estados Unidos sigue estando a la cabeza, el predominio en lo que sería el avance científico-tecnológico. Por ejemplo, hay en La Voz del Interior de hoy hay una página dedicada a la inteligencia artificial y su uso militar, muy interesante, porque da cuenta del papel que ha tenido la inteligencia artificial como captora del seguimiento de figuras humanas, tanto en el secuestro de Maduro en Venezuela, que tanto se cacareó sobre la cuestión de una traición interna, y en realidad parece ser que el foco que explica la eficacia norteamericana, está relacionado con el uso de ese nuevo recurso que permite una ubicación geoespacial de las personas que parece de ciencia ficción. A tal punto que puede no solamente ubicar en un instante donde está acá el amigo Roberto, sino los recorridos que realiza en el curso del día y seguirlo en su tránsito por el mundo. Y eso también ha sido utilizado, claro, en el caso de Irán, para el asesinato de Khomeini y de la cúpula política, o de una parte importante de la cúpula política de Irán. Político-religiosa, porque un líder religioso por sobre todo. Claro. Sí. Pero ahora, digamos, reitero, no cabe duda de que Estados Unidos conserva seguramente la primacía mundial en poder militar, pero tiene a su vez una notoria debilidad en cuanto a la posibilidad de involucrar a sus Fuerzas Armadas, a los seres humanos que componen las Fuerzas Armadas, en el campo de la guerra en forma directa. Las experiencias primero de Vietnam y después de Afganistán parecen haber convencido al liderazgo norteamericano, a los liderazgos norteamericanos, de que la toma de territorio es un terreno en el cual van al desastre. Por eso Irán dice, lo estamos esperando. Y si como se presume, Irán no está dispuesto a someterse, y hay de parte del imperialismo y quizás también de Israel un error de cálculo en cuanto a las posibilidades de llevar a Irán a una rendición, la única manera de someterlo es tomar la posesión del territorio. Y allí entramos, por un lado, en una guerra muy prolongada, y por otro, al prolongarse la guerra en un terreno donde las repercusiones del conflicto sobre el conjunto de la situación global se hacen muy dramáticas, porque ya en una semana vemos las repercusiones que tiene, por ejemplo, en el campo del petróleo. Y si además hay pérdidas humanas, eso significaría, particularmente para Estados Unidos, un verdadero desastre. No así para Israel, porque Israel, aunque pareciera a largo plazo un estado inviable, porque ningún país del mundo puede vivir en una guerra ininterrumpida, claro, en una guerra infinita, pero Israel tiene una fuerza armada donde el compromiso emocional, político, ideológico es claramente potente, cosa que no ocurre en Estados Unidos. Entonces, vamos a tener que seguramente seguir con ese tema. Exactamente, porque el conflicto tiene perspectiva de prolongarse,
pero creo es una situación muy grave, es que gravísimo. de ser muy grave. Y Claro, creo sí. que con esto puede comprenderse por qué el final de este conflicto es difícil de prever. Bueno. Se llamaban tierra adentro la pampa y la cordillera,